La casa estaba en completo silencio cuando Ramiro Castañeda estacionó su camioneta frente a la entrada, a las 3 de la madrugada. Había regresado 3 días antes de lo planeado, ya que su despliegue militar terminó antes por una decisión política inesperada. Apenas supo que podía volver, tomó el primer vuelo desde la base. 16 horas en el aire, 2 más llenando papeles en el cuartel y otras 9 conduciendo hasta su hogar, en un pequeño pueblo de las montañas del norte de México. Estaba agotado, pero el pensamiento de ver a su hija Lucía lo mantenía despierto. 6 meses. Eso era lo que había estado lejos esta vez. Lucía tenía 7 años ya. Se había perdido su cumpleaños por solo 2 semanas, y la culpa le había pesado como una piedra. Pero este sería su último despliegue. Ya había firmado sus papeles de retiro. Después de 12 años en el ejército, Ramiro por fin regresaba a casa para quedarse. Apagó el motor y se quedó un momento mirando la casa. Todo parecía igual. Las persianas color crema que su esposa Carolina había escogido, las macetas del porche, el columpio de llanta que había colgado para Lucía en el árbol del frente. Solo se escuchaban grillos y el viento entre los pinos. Sin disparos, sin explosiones, solo paz. Tomó su mochila militar y caminó hacia la puerta. Quería darles una sorpresa. Carolina seguramente estaría dormida, pero tal vez Lucía estaría despierta. A veces tenía pesadillas y solía meterse en la cama con él. Ese pensamiento lo hizo sonreír, pero la sonrisa desapareció en cuanto tocó la puerta. No tenía llave puesta. Eso fue lo primero que lo inquietó. Le había repetido a Carolina una y otra vez que mantuviera la casa cerrada, especialmente cuando él estaba lejos. Empujó la puerta lentamente, su instinto de soldado activado al instante. La casa estaba demasiado quieta. No era el silencio del sueño, sino algo diferente, tenso. Caminó hacia la sala. Había platos sucios en el fregadero, correo tirado en la mesa y la bolsa de Carolina sobre la encimera. Subió las escaleras sin hacer ruido, cada paso calculado. La puerta de su habitación estaba abierta. Carolina estaba allí, desparramada sobre la cama con la ropa del día puesta y una botella de vino vacía en la mesa de noche. Ramiro apretó la mandíbula y se acercó. Luego fue al cuarto de su hija. La puerta tenía pegatinas de princesas que Lucía había puesto antes de que él se fuera. La cama estaba vacía y tendida. Su peluche, un conejo blanco llamado Nico, no estaba. Tampoco sus zapatos. El corazón de Ramiro empezó a latir con fuerza. Corrió de vuelta al dormitorio y sacudió el hombro de Carolina. «Carolina, ¿dónde está Lucía?» Ella despertó sobresaltada, confundida. «¿Qué? ¿Ramiro? No se suponía que volvieras todavía». «¿Dónde está nuestra hija?», preguntó él con voz firme, esa voz que usaba cuando la situación se complicaba en una misión. Carolina parpadeó, desorientada. «Está con mi mamá. Te lo dije por correo». «¿Qué correo? No recibí nada». «¿Por qué está con tu madre a las 3 de la mañana?» «Son las 3», murmuró ella, pasándose la mano por el cabello. «La dejé allá desde el martes, solo unos días mientras resolvía cosas del trabajo». Ramiro la observó con atención. En 12 años de matrimonio había aprendido a leer a las personas, y todo en Carolina gritaba que mentía. No lo miraba a los ojos y sus manos temblaban. Sin decir más, Ramiro dio media vuelta y bajó las escaleras. «¿A dónde vas?», alcanzó a decir ella. «A buscar a mi hija». La madre de Carolina, doña Mercedes, vivía a unos 40 minutos más adentro de Minometins, las montañas. Era una mujer rígida, de mirada fría, que decía dirigir un centro espiritual para jóvenes con problemas. Ramiro siempre pensó que era una farsa. La carretera estaba desierta. Aceleró más de lo prudente, tomando las curvas de montaña a toda velocidad. Pensaba una y otra vez, ¿por qué? ¿No me lo dijo? ¿Por qué enviar a Lucía allá? La propiedad de Mercedes quedaba al final de un camino de grava. Una casa grande, con luces encendidas. A esa hora, eso también se sintió mal. Nadie normal estaba despierto a las 3 de la mañana. Antes de que llegara a tocar,
La puerta se abrió. Mercedes apareció en el umbral, alta, delgada, con un camisón blanco y el cabello recogido. «Ramiro», dijo sin sorpresa. «Carolina llamó. Dijo que vendrías». «¿Dónde está Lucía?» «Está dormida». «No deberías...» Pero él ya estaba dentro. El olor lo golpeó enseguida. Cloro, humedad y algo podrido debajo. «¿Dónde está mi hija?», gruñó. «Está afuera, en el patio, teniendo un momento de reflexión», respondió Mercedes con calma helada. Ramiro no esperó explicación. Cruzó la cocina. Salió por la puerta trasera. El patio se extendía hasta la oscuridad del bosque. Llamó el nombre de su hija. «Lucía». Un sollozo respondió. Corrió hacia el sonido y apuntó la linterna del teléfono. El haz de luz iluminó un hoyo en la tierra de poco más de 1 metro de profundidad. Dentro, temblando y con el pijama empapado, estaba Lucía. «Papi», lloró ella. Ramiro saltó dentro y la alzó. La niña estaba helada. La envolvió con su chaqueta y la sostuvo contra su pecho. «Ya te tengo, mi amor. Estás a salvo». Lucía sollozaba. La abuela dijo que las niñas malas duermen en tumbas, que tenía que aprender. Ramiro tragó saliva con furia contenida. «Ya pasó, mi vida. Vámonos a casa». Pero antes de girar, Lucía susurró. «Papi, no mires el otro hoyo. Por favor, no mires». Ramiro levantó la linterna. A unos metros había otro agujero, este cubierto con tablas. Sintió un escalofrío. Aún así, se acercó y levantó una de las tablas. El olor a descomposición lo golpeó al instante. Apuntó la luz. Dentro había huesos pequeños, un cráneo inconfundiblemente humano. Entre la tierra una placa metálica con un nombre grabado, Sofía Campos. Ramiro tomó 3 fotos con el teléfono y volvió a cubrir el hoyo. Luego cargó a su hija y caminó de vuelta a la casa, con la rabia ardiéndole por dentro. Mercedes lo esperaba en la cocina, tranquila, con una taza de té. «No dramatices», dijo con frialdad. «Solo ha pasado 1 hora. El frío enseña». Ramiro la miró fijo. «No te muevas. No respires. No intentes escapar», dijo con una voz que helaba la sangre. «Porque te juro que te voy a encontrar». Salió con Lucía, la metió en la camioneta y encendió la calefacción. «Ya pasó, mi amor. Estás a salvo. Te prometo que nadie más te va a hacer daño». Lucía seguía temblando dentro de la camioneta. Ramiro subió la calefacción al máximo y la envolvió con una manta del asiento trasero. Sus ojos grandes estaban llenos de miedo, pero también de alivio. «Papi», susurró. «¿La niña Sofía todavía está ahí?» Ramiro respiró hondo. No podía mentirle. «Sí, mi amor. Pero ya nadie volverá a lastimar a nadie más, te lo prometo». Tomó su teléfono y marcó al único hombre en quien confiaba. «¿Bueno?», respondió una voz ronca. «Teniente Jorge Molina, soy Ramiro Castañeda. Necesito que vengas a la propiedad de Mercedes Varela, Camino del Roble, número 5321. Y trae refuerzos, muchos». «Ramiro, pensé que seguías desplegado». «¿Qué pasó?» «Encontré un cuerpo, de un niño, en el patio de mi suegra. Puede que haya más». Hubo un silencio largo del otro lado. «Llego en 10 minutos», dijo Jorge con voz firme. «No hagas nada hasta que lleguemos». Ramiro miró hacia la casa. A través de la ventana, Mercedes lo observaba. No parecía asustada, sino molesta, como si le hubieran interrumpido algo. Aquella mirada le confirmó que no, era la primera vez que hacía algo así. Volvió al teléfono. «Escucha bien, Jorge. Mi hija estaba en un hoyo en el patio. Dijo que había más niños, que la abuela les llamaba los que necesitan corrección». «¿Niños? ¿Cuántos?» «No lo sé. Mercedes dijo que tenía un programa espiritual. Necesitamos sacar a esos niños de ahí. Ya pedí apoyo a la Policía Estatal y Protección de Menores. Resiste, Ramiro». Ramiro miró a su hija. Ella lo miraba también, temblando y con el rostro sucio de barro. «Mi amor, voy a entrar de nuevo. Necesito sacar a los otros niños, ¿de acuerdo? Tú quédate aquí. No abras la puerta». Lucía le apretó la mano con fuerza. «No vayas, papi, la abuela es mala».
Lo sé, pero los otros niños necesitan ayuda, como tú. Escúchame. Si alguien se acerca que no sea yo o un policía, toca el claxon sin parar. La niña asintió con lágrimas en los ojos. Ramiro la besó en la frente y volvió hacia la casa. Su entrenamiento militar tomó el control. No era un padre angustiado, era un soldado en misión. Mercedes seguía en la cocina. Lo miró con desdén. «No puedes irrumpir aquí. Esta es propiedad privada», dijo con voz firme. «¿Dónde están los niños?» «Están dormidos. Son chicos, difíciles que sus padres no pueden controlar. Yo los ayudo». «¿Los entierras vivos para ayudarlos?», escupió Ramiro con rabia. Mercedes se encogió de hombros. «Necesitan disciplina. La oscuridad los enseña». Ramiro dio 2 pasos y ella retrocedió asustada por primera vez. «Te lo voy a preguntar una sola vez más. ¿Dónde están?» Ella vaciló. «Arriba, en las habitaciones». Ramiro subió las escaleras sin perder tiempo. La primera puerta estaba cerrada con llave desde afuera. La pateó con fuerza, rompiendo el marco. Dentro había 3 niños, ninguno mayor de 10 años, durmiendo en colchones viejos. No tenían cobijas, ni calefacción, ni luz. Las ventanas estaban enrejadas. «Despierten», dijo Ramiro con voz suave. «Soy Ramiro, soy soldado, los voy a sacar de aquí». Los pequeños lo miraron asustados, como animales golpeados. Uno de ellos susurró: «¿Nos va a llevar a casa?» «Sí, todos van a estar ahí, ¿no? ¿Salvo?» «Vamos». Los ayudó a bajar. En la planta baja, Mercedes intentó bloquear la puerta. «No puedes llevártelos». Sus padres firmaron contratos. «Sus padres firmaron con una asesina», gruñó él empujándola a un lado. «Apártate». Los niños apenas alcanzaban a caminar del miedo. Ramiro los guió hasta la entrada justo cuando las luces de varias patrullas iluminaban el camino. 4 vehículos se detuvieron con las sirenas apagadas. El teniente Jorge Molina, un hombre de unos 50 años con rostro curtido, bajó primero. Miró la escena y se giró hacia sus hombres. «Necesitamos ambulancias y psicólogos infantiles ya. Esto parece grave». Las siguientes 2 horas fueron un torbellino. Llegaron más patrullas, agentes federales y personal de protección de menores. En total, encontraron 9 niños más encerrados, algunos en el sótano, otros en cuartos cerrados con llave. Todos estaban desnutridos, con moretones y aterrorizados. En el patio hallaron 3 hoyos más. Dentro, restos humanos. Ramiro se quedó en su camioneta con Lucía, cubriéndola con una manta mientras observaba el caos afuera. Los paramédicos revisaban a los niños y los subían a las ambulancias. Mercedes fue arrestada sin oponer resistencia. Solo repetía una y otra vez que ella enseñaba humildad y que los padres lo habían permitido. Jorge se acercó al amanecer. «Van a necesitar tu declaración y la de Lucía», dijo. «Pero no hoy. Primero llévala al hospital». «¿Qué encontraron?», preguntó Ramiro sin apartar la vista de su hija dormida. «Confirmamos al menos 4 tumbas. Una de las víctimas tenía una placa con el nombre de Sofía Campos, desaparecida hace 1 año. Sus padres pensaron que estaba en un retiro». «Dios mío», susurró Ramiro. Jorge suspiró. «Ramiro, ¿cómo supiste que debías venir?» «No, lo supe. Solo algo se sentía mal. Carolina dijo que Lucía estaba aquí y vine». Jorge lo miró con expresión seria. «Tendremos que hablar con tu esposa». «¿Crees que sabía lo que pasaba?» Ramiro guardó silencio unos segundos antes de responder. «No lo sé, pero voy a averiguarlo». Lucía se movió en sus brazos. «Papi, ¿ya nos vamos a casa?» «No, princesa. Iremos a un lugar más cálido, a un hotel. Solo tú y yo». «¿Y la abuela?» «La abuela no nos volverá a hacer daño». Mientras Ramiro se alejaba en la camioneta, el sol comenzaba a salir por detrás de las montañas. En el espejo retrovisor podía ver las luces rojas y azules aún parpadeando, los agentes caminando entre el lodo y las sombras. Pensó en los padres que recibirían llamadas esa mañana, en los que descubrirían que sus hijos estaban entre los encontrados. Y pensó en Carolina, durmiendo en su cama,
creyendo que nada había pasado. Ella, enviado a Lucía allí. Había confiado en su madre a pesar de todo. Ramiro apretó el volante. Había peleado guerras en países lejanos, pero el verdadero enemigo había estado aquí, en su propia familia, y juró que haría que cada responsable pagara. Esa promesa sería el inicio de una batalla más oscura y personal que cualquiera que hubiera librado antes. El hotel donde Ramiro llevó a Lucía era pequeño, pero cálido. Había conseguido una habitación con 2 camas y calefacción fuerte. En cuanto llegaron, un médico del hospital local fue enviado por orden de la policía para revisar a la niña. El doctor, un hombre de voz tranquila, examinó a Lucía con cuidado. Tenía hipotermia leve, algunos moretones y señales de deshidratación. «Va a necesitar descanso, comida y mucho cariño», le dijo a Ramiro. «Pero lo más importante será la terapia. Pasó por algo muy fuerte. Los niños no olvidan eso fácilmente». Cuando el médico se fue, Lucía se quedó dormida con el conejo de peluche que los policías habían recuperado de la casa de Mercedes. Ramiro la observaba en silencio. No podía dejar de pensar en lo cerca que estuvo de perderla. Se sentó frente a la ventana y abrió su computadora portátil. Tenía que entender qué había pasado realmente con Mercedes. Buscó en internet. Mercedes Varela, Centro de Disciplina Espiritual, Nuevo Amanecer. A simple vista, el sitio web parecía legítimo. Fotos de niños sonrientes, testimonios de padres agradecidos, frases religiosas sobre la obediencia y la fe, pero cuanto más leía, más asco sentía. Empezó a revisar foros de padres y redes sociales. Allí encontró la verdad. Un hombre escribió: «Mi hija estuvo 3 meses allí. Volvió callada, con pesadillas. Nos dijo que si contaba lo que pasó, la enterrarían bajo tierra. Pensamos que exageraba. Ahora me odio por no haberla escuchado». Otro comentario decía: «Mi hijo estuvo solo 1 semana, perdió 5 kilos, tenía marcas por todo el cuerpo. Mercedes dijo que era disciplina espiritual. Fui a la policía, pero me dijeron que era un asunto familiar». Ramiro sintió que le hervía la sangre. ¿Cómo podía un lugar así seguir funcionando? ¿Quién había permitido eso? Encontró una noticia vieja de hacía 3 años. El gobierno había investigado el centro tras una denuncia, pero la investigación fue cerrada. La inspectora a cargo se llamaba Cristina Lozano. Buscó su nombre. Había dejado su puesto el año pasado y se había mudado a Cancún. Había comprado una casa frente al mar, una demasiado lujosa para una exfuncionaria pública. Las piezas empezaban a encajar. Mercedes había tenido protección. Alguien la había cubierto todo ese tiempo. El teléfono de Ramiro vibró. Era su antiguo compañero de unidad, Diego Herrera. «Hermano, me enteré por Jorge de lo que encontraste», dijo Diego con tono serio. «Dijo que era algo grande, más grande de lo que imaginamos», respondió Ramiro mirando a su hija dormida. «Diego, necesito tu ayuda. No sé en quién confiar dentro de la policía. Hay gente poderosa detrás de esto. Dime qué necesitas. Investiga discretamente a Mercedes Varela, a la inspectora Cristina Lozano y a cualquiera que haya tenido contacto con ese centro. Quiero saber a dónde fue a parar el dinero». «Hecho. Pero dime, ¿cómo está Lucía?» Ramiro la miró. Dormía tranquila, abrazando a su conejo. «Viva. Eso es lo único que importa». Colgó y respiró hondo. Luego abrió un nuevo documento en su computadora y empezó a escribir todo lo que recordaba de esa noche. Las tumbas, los niños, lo que Lucía le contó, las palabras exactas de Mercedes. Todo sería evidencia. Pasaron unas horas. Afuera ya amanecía cuando Lucía abrió los ojos. Se sentó confundida mirando la habitación. «¿Dónde estamos, papi?» «En un hotel. Estás a salvo, mi amor». «¿La abuela está en la cárcel?» «Sí», respondió él. Lucía lo miró fijamente y dijo con voz seria: «Bien». Ramiro sintió un nudo en el pecho. Su hija tenía solo 7 años y ya había aprendido lo que era el mal. «Papi», dijo ella con voz temblorosa, «¿vamos a volver con mamá?» Ramiro se sentó junto a su cama. «Antes necesito preguntarte algo,
Pero prométeme que me dirás la verdad. Lucía asintió. Mamá sabía lo que hacía la abuela. La niña bajó la mirada. Lágrimas se formaron en sus ojos. Sí, ella dijo que yo me estaba portando mal, que la abuela me enseñaría a ser buena. ¿Qué hiciste que estaba tan mal?, preguntó Ramiro, conteniendo la rabia. No quise comer mis verduras, y le contesté cuando me dijo que limpiara mi cuarto, respondió entre sollozos. No quería ser mala, papi, solo te extrañaba. Ramiro la abrazó con fuerza. No hiciste nada malo, princesa. Eres una niña buena. Lo que hizo tu mamá estuvo mal, y lo que hizo tu abuela fue terrible, pero ya se acabó. La niña se quedó dormida otra vez entre sus brazos. Ramiro miró al techo, con la decisión creciendo en su pecho. Carolina tendría que responder por lo que había hecho. Horas después, alguien golpeó la puerta. Era Jorge Molina. «¿Cómo está Lucía?», preguntó con voz baja. Recuperándose, Jorge sacó una libreta. «Ramiro, encontramos 4 tumbas en Mende total. Una es Sofía Campos, otra un niño llamado Miguel Ramírez, desaparecido hace 2 años. Hay otra niña de unos 9 años y un caso reciente, un niño llamado Tomás Bermúdez. ¿Cuántos niños pasaron por ese lugar?». Mercedes llevaba más de 5 años operando. Calculamos más de 100 menores. Algunos están vivos, otros desaparecidos. Estamos cruzando nombres. Ramiro apretó los puños. ¿Y la inspectora Lozano? Jorge lo miró sorprendido. ¿Cómo sabes de ella? La investigué. Fue quien cerró el caso hace 3 años. El FBI ya la está siguiendo. Al parecer recibió dinero de Mercedes. Sabía que esto iba más allá, murmuró Ramiro. ¿Y Carolina? Jorge bajó la mirada. El FBI también quiere hablar con ella. Creen que sabía más de lo que dijo. Ramiro cerró los ojos. Lo sabía. Cuando Jorge se fue, Ramiro se quedó mirando el rostro dormido de su hija. Todo lo que amaba había estado a punto de perderse por la avaricia y la maldad de su propia familia, y en su corazón nació una promesa: haría caer a todos, sin importar cuánto tuviera que ensuciarse las manos. A la mañana siguiente, Ramiro despertó con un solo pensamiento: Carolina. Tenía que enfrentarla. Ya no podía seguir fingiendo que no sabía nada. Dejó a Lucía dormida en la cama, le besó la frente y salió. Cuando llegó a su casa, el auto de su esposa estaba estacionado afuera. Se quedó unos segundos en la entrada, respirando profundo. Luego abrió la puerta. Carolina estaba en la cocina, pálida, despeinada, con los ojos rojos. Apenas lo vio, se levantó de golpe. Ramiro, gracias a Dios. La policía vino anoche. Dijeron algo de mamá, pero no me explicaron nada. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Lucía? Ramiro la observó sin moverse. Su mirada era dura, como de piedra. Estoy tratando de decidir, dijo con voz fría, si mi esposa es estúpida o malvada. ¿Qué?, balbuceó ella retrocediendo un paso. Enviaste a nuestra hija con una mujer que tortura niños. La metiste en una tumba, Carolina. El rostro de ella se contrajo. Eso no es verdad. Mamá dirige un centro espiritual. Ayuda a niños difíciles. Lo hace desde hace años. Lucía no es difícil, interrumpió Ramiro con furia. Tiene 7 años. Lo único que hizo fue contestarte y no comerse las verduras. ¿Y por eso la mandaste con esa psicópata? Carolina comenzó a llorar. Yo no sabía, te lo juro. Pensé que sería por unos días, solo para que aprendiera a obedecer. Mamá siempre fue estricta, pero nunca pensé. ¿Nunca pensaste?, la cortó él con los dientes apretados. La encontré de madrugada, tiritando de frío dentro de un hoyo lleno de lodo, y al lado otro hoyo con los huesos de una niña. Carolina se quedó sin palabras. Su rostro se volvió gris. No, eso no puede ser. Mamá nunca... Ramiro sacó su teléfono, buscó una foto y se la mostró. Era la imagen de la tumba con la placa de Sofía Campos. Carolina se llevó las manos a la boca y corrió al fregadero vomitando. Cuando volvió, su voz era apenas un hilo. No sabía, Ramiro, te lo juro por... Dios, no sabía. Pero sospechabas, dijo él sin compasión. Lo sabías en el fondo.
Tu hermana Marcela te lo advirtió, ¿verdad? Carolina lo miró sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Porque hablé con ella anoche. Me dijo que dejó de hablar con tu madre hace años, que la llamaba demasiado dura con los niños. Tú sabías que algo andaba mal y aún así llevaste a Lucía allí. Carolina comenzó a sollozar. No quería hacerle daño. Estaba agotada, Ramiro. Tú estabas lejos. El trabajo me estaba matando. No podía con ella. Me retaba, hacía berrinches. Mamá dijo que podía ayudarla. ¿Ayudarla?, gritó. Él la iba a matar. El silencio cayó como un golpe. Ramiro respiró profundamente, intentando controlarse. Esto es lo que vas a hacer, dijo finalmente. Vas a empacar tus cosas. Hoy mismo te vas de esta casa. ¿Qué? No, Ramiro, esta es mi casa también. Era. Su voz era hielo. Si no te vas por las buenas, mañana volveré con la policía. Carolina lo miró con horror. No puedes hacerme eso. Puedo y lo haré. Vas a hablar con un abogado y vas a afirmar que me dejas la custodia completa de Lucía. No vas a acercarte a ella ni a mí, ni una llamada, ni un mensaje. Ramiro, por favor. También. Vas a colaborar con el FBI. Si no lo haces, te acusarán como cómplice. Ella se derrumbó en la silla, llorando sin consuelo. Yo no sabía que mamá hacía eso por dinero. ¿Por dinero?, repitió Ramiro con amargura. Claro que era por dinero. Cobraba miles de pesos por cada niño que los padres le enviaban. Carolina levantó la vista, sorprendida. ¿De qué hablas? Ya lo sabrás cuando te interroguen. Lo único que te salvará es cooperar. Ramiro caminó hacia la puerta. Tienes hasta mañana para desaparecer de mi vista. Dejó a Carolina hundida en la cocina, entre lágrimas y miedo, mientras él salía al aire frío de la mañana. Esa tarde se reunió con Diego en una cafetería al borde del pueblo. Diego ya tenía su laptop abierta. «Te ves fatal», dijo su amigo. «No he dormido», respondió Ramiro. «Bueno, mira esto». Giró la computadora hacia él. El hermano de Mercedes, Héctor Varela, es juez del condado. Lleva 15 años en el cargo. ¿Y resulta que todas las denuncias contra el centro de tu suegra pasaron por su tribunal. Todas fueron desestimadas. Ramiro apretó el puño. Entonces él sabía. Sí, y hay más, continuó Diego. La inspectora Cristina Lozano, la misma que cerró la investigación hace 3 años, es su exesposa. Encontré transferencias de dinero de una empresa llamada Renacer Holdings a su cuenta. La empresa pertenece a Mercedes y a Héctor. ¿Estás diciendo que lavaban el dinero juntos? Exacto. En los últimos 5 años movieron más de 50 millones de pesos. Ramiro cerró los ojos conteniendo la rabia. Era un negocio, un maldito negocio con niños. El FBI ya está metido, pero estos tipos tienen conexiones. Necesitamos pruebas sólidas. Las encontraremos, dijo Ramiro con determinación. Diego lo observó en silencio. Hermano, esto es peligroso. Si metes las manos más de la cuenta, podrías terminar muerto. Ya estuve en guerra antes, y esto, dijo señalando la pantalla, esto sí vale la pena. Esa noche, de vuelta en el hotel, Ramiro encontró a Lucía despierta. La niña lo miró con sus grandes ojos cansados. «Papi, dime, amor, ¿mamá va a ir a la cárcel también?» Ramiro vaciló un momento. Si dice la verdad, tal vez no, pero no volverá a llevarte con nadie malo, eso te lo prometo. No quiero verla, dijo ella bajito. No tienes que hacerlo, respondió él, abrazándola. Nunca más vas a pasar por algo así. Ramiro la abrazó más fuerte, sintiendo el peso de lo que venía. La guerra no había terminado, apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino de noticias, declaraciones y silencios incómodos. El caso de Mercedes Varela salió en los medios nacionales. Desmantelan centro espiritual donde torturaban niños, decían los titulares. Las imágenes de los hoyos, las camas oxidadas y los juguetes rotos recorrieron todo el país. Ramiro evitó ver los noticieros frente a Lucía, pero igual escuchaba fragmentos cuando ella dormía.
La gente estaba indignada, pero él sabía que debajo de esa indignación había algo más oscuro. Miedo, porque detrás de Mercedes había nombres importantes. Una mañana el teléfono de Ramiro sonó. Era el agente norteamericano Thomas Riley del FBI, quien ahora colaboraba con las autoridades mexicanas. Su español era torpe, pero claro. «Señor Castañeda, necesitamos hablar con usted. Tenemos información que podría ponerlo en peligro». Se citaron en un restaurante discreto, al borde de la carretera. Ramiro llegó puntual, con gorra y lentes oscuros. Riley lo esperaba con una carpeta gruesa y expresión tensa. «Encontramos transferencias de dinero a nombre de Renaissance Holdings, hacia cuentas, en Estados Unidos, Panamá y Bélgica. Creemos que su suegra y su cuñado operaban una red de adopciones ilegales y tráfico de menores», dijo sin rodeos. Ramiro se quedó helado. «¿Tráfico de niños?» «Sí. Los niños rebeldes que los padres enviaban al centro eran vendidos como adoptables en otros países. Algunos eran entregados a familias ricas, otros, bueno, nadie sabe qué fue de ellos». «Dios mío», susurró Ramiro. Riley continuó. «Tenemos fotos de Mercedes viajando a Europa con Héctor Varela y la inspectora Lozano. Los tres abrieron cuentas millonarias. Pero lo más preocupante es que alguien dentro del sistema judicial filtró su nombre, señor Castañeda. Ellos saben que usted tiene información y que habló con nosotros». Ramiro apretó la mandíbula. «¿Me está diciendo que vendrán por mí?» «Probablemente. Por eso queremos trasladarlo a un lugar seguro, a usted y a su hija». «No», respondió Ramiro sin dudar. «No voy a esconderme». Riley lo observó con calma. «Esto no es una guerra, Ramiro. Es una investigación. Si se mueve sin cuidado, podría morir antes de que logremos detenerlos». «He pasado años en el frente, agente. No me voy a esconder mientras esos monstruos sigan libres». Riley suspiró. «Al menos deje que le asignemos vigilancia. Haré lo que crea necesario, pero no dejaré a Lucía sola». Esa tarde regresó al hotel. Lucía dibujaba en un cuaderno, usando los lápices que un psicólogo le había regalado. Había dibujado una casa grande con un jardín y un sol amarillo. Ramiro se arrodilló junto a ella. «¿Qué es eso, princesa?» «Nuestra nueva casa», respondió con una sonrisa pequeña. «Ya no quiero vivir donde la abuela». «Ni yo», dijo Ramiro con suavidad. «Vamos a mudarnos pronto, a un lugar donde nadie pueda hacernos daño». Pero mientras hablaban, el instinto de soldado volvió a activarse. Había algo raro, un reflejo en la ventana. Ramiro se levantó despacio y se acercó a la cortina. A unos 30 metros, un coche negro estaba estacionado, con los vidrios polarizados. Su corazón empezó a latir con fuerza. Tomó su teléfono y marcó a Diego. «¿Dónde estás?» «En la base. ¿Por qué?» «Necesito que rastrees un auto negro, placas NFB 7T6 y 2B. Está afuera del hotel donde estoy. No me gusta cómo se ve». «Dame 5 minutos». Mientras esperaba, Ramiro se sentó junto a Lucía y fingió calma. «Mi amor, ¿te acuerdas de cómo jugábamos a escondernos cuando eras más pequeña?» «Sí», respondió ella con una sonrisa tímida. «Bueno, vamos a jugar de nuevo. Métete al baño y no salgas hasta que yo te diga». Lucía lo miró confundida, pero obedeció. El teléfono sonó. «Ramiro», dijo Diego con voz grave. «El coche está registrado a nombre de Renaissance Holdings». Ramiro apretó el celular. «Entonces ya me encontraron». Se levantó, tomó su pistola del cajón, una Glock que aún conservaba de sus días de servicio, y la cargó. Se asomó por la ventana. 2 hombres dentro del coche hablaban por radio. «Diego, necesito una patrulla aquí en menos de 10 minutos». «Voy. Para allá, hermano. No hagas nada loco». «Ya lo hice desde que me casé», respondió Ramiro con ironía amarga y colgó. Salió del cuarto sigilosamente, bajó por las escaleras traseras y se acercó por el costado del edificio. Conocía de sobra el protocolo. Evaluar, flanquear, eliminar si era necesario. Uno de los hombres salió del coche. Llevaba un auricular y una chaqueta oscura.
Ramiro apuntó desde detrás de un contenedor. ¡Quieto!, gritó. El hombre se giró sorprendido, pero no levantó las manos. En cambio, intentó sacar algo del bolsillo. Ramiro disparó una vez directo a la pierna. El sujeto cayó con un grito. El otro dentro del coche arrancó huyendo. Ramiro corrió hacia el herido. «¿Quién te envió?», preguntó apuntándole a la cabeza. Solo hacía mi trabajo». «¿Para quién?». «Para Héctor, el juez. Dijo que te hiciera callar». Ramiro sintió la rabia subirle como fuego, pero entonces escuchó sirenas acercándose. Minutos después llegaron patrullas. Diego bajó de una camioneta corriendo hacia él. «Hermano, ¿qué demonios pasó?». «Intentaron matarme». Ramiro señaló al hombre herido. «Este dice que lo envió el juez Varela». «Entonces ya no hay duda», dijo Diego mirando al detenido. «Esto va más arriba de lo que imaginábamos». Riley llegó poco después. Miró la escena, los casquillos, el hombre en el suelo y luego a Ramiro. «Le advertí que lo buscarían». «Y yo le dije que no me escondería», respondió Ramiro. Riley asintió, resignado. «Entonces necesitamos actuar rápido. En menos de 48 horas tendremos órdenes para arrestar a Héctor Varela, pero hay que proteger a su hija». «Ya tengo un lugar», dijo Ramiro. «Una cabaña en las montañas. Nadie la conoce». Riley lo miró a los ojos. «Cuídala, Ramiro. Ellos no van a rendirse fácilmente». Esa noche, mientras subía con Lucía a la cabaña, el aire frío lo envolvía. El bosque era oscuro, silencioso, pero allí al menos podía pensar. Sabía que la guerra que se avecinaba no sería con armas ni uniformes, sino con verdades, corrupción y sangre familiar. Y él estaba dispuesto a llegar hasta el final. La cabaña estaba en lo alto de un cerro, rodeada de pinos y niebla. Ramiro la había comprado años atrás, cuando soñaba con pasar ahí su retiro. Nunca imaginó que se convertiría en su refugio. Lucía observaba por la ventana mientras Ramiro encendía la chimenea. «¿Viviremos aquí ahora, papi?», preguntó con voz bajita. «Por unos días, hasta Pintus tío». «Que todo se calme», respondió él sonriendo con dulzura. Ella asintió y abrazó a su conejo de peluche. Aunque trataba de mostrarse tranquila, Ramiro sabía que aún tenía miedo. Cada ruido afuera la hacía encogerse. Esa noche, después de cenar, la acostó y esperó a que se durmiera. Luego salió al porche con su teléfono satelital. Marcó a Diego. «¿Alguna novedad?», preguntó. «Sí». La voz de Diego sonaba tensa. «El juez Varela desapareció. No se presentó al tribunal y su escolta fue encontrada muerta en su casa. Le dispararon en la cabeza». «¿Y Mercedes?». «Está bajo custodia, pero anoche intentó envenenarse. La encontraron a tiempo. Ahora está en un hospital bajo vigilancia». «Maldita sea», murmuró Ramiro. «No quiero que muera todavía. Tiene que pagar por lo que hizo». «Lo hará. Pero escucha, hermano, hay algo más raro. Encontré un archivo en los servidores de Renacer Holdings. Son registros de niños con fotos y códigos. Al menos 20 de ellos siguen desaparecidos». Ramiro cerró los ojos apretando los puños. «Dime que compartiste eso con Riley». «Claro, ya lo tiene. Pero no confíes del todo en el FBI. Hay manos sucias ahí también». «Lo sé. Por eso tengo mis propias copias». Colgó y se quedó mirando la oscuridad. Los grillos cantaban, el viento movía las ramas, pero él sabía que la calma era engañosa. A medianoche escuchó algo, un crujido de ramas detrás de la casa. Tomó su pistola, apagó las luces y salió despacio. Avanzó entre los árboles hasta ver una silueta. Alzó el arma. «Detente ahí». Una voz conocida respondió en susurro. «Tranquilo, soy yo». Diego salió de la sombra con una linterna en mano. «¿Qué diablos haces aquí?», preguntó Ramiro bajando el arma. «No me fiaba de dejarte solo. Encontramos un mensaje cifrado en el teléfono del tipo que te atacó. Decía, objetivo en la cabaña del cerro. Alguien más sabe que estás aquí. ¿Cuánto tiempo tenemos?». «No lo sé, pero mejor nos preparamos». Ambos entraron a la cabaña. Ramiro cerró puertas y ventanas, mientras Diego revisaba el perímetro. «¿Lucía está dormida?», preguntó. «Sí, gracias a Dios». Diego lo miró, serio.
Hermano, esto ya no es una investigación, es una cacería. Varela tiene contactos en todos lados. Si desapareció no es para esconderse, es para contraatacar. Ramiro asintió. Entonces lo esperaremos. Pasaron horas en silencio, vigilando desde las ventanas. El amanecer comenzó a asomar entre los árboles cuando escucharon el ruido de un motor acercándose. Ramiro se levantó y miró por la rendija. «Camioneta gris, sin placas», dijo en voz baja. No, 3 ocupantes». «¿Seguros?», preguntó Diego. «Demasiado». Ambos tomaron posición. Diego se escondió tras la barra de la cocina. Ramiro, detrás de una columna de piedra. La camioneta se detuvo frente a la cabaña. Bajaron 3 hombres armados con rifles automáticos. Uno gritó: «Castañeda, entrega los archivos y nadie sale herido». Ramiro respiró profundo. «Nunca se los daré». El primer disparo rompió una ventana. Los cristales volaron. Ramiro empujó un mueble frente a la puerta y respondió con 3 tiros. Diego disparó hacia el otro lado. El sonido de los disparos retumbó entre los árboles. «¡Lucía!», gritó Ramiro. «Al suelo». La niña salió corriendo de la habitación llorando y Ramiro la abrazó, cubriéndola con su cuerpo. «Todo va a estar bien, mi amor, no te muevas», susurró. Diego se asomó y disparó de nuevo. Uno de los atacantes cayó. Los otros 2 siguieron disparando, tratando de entrar. «Se están acercando por la parte trasera», gritó Diego. Ramiro tomó a Lucía y la llevó al sótano. «Quédate aquí, ¿sí? No salgas, hasta que yo te diga». «Papi, tengo miedo», lloró ella. «Ya sé, princesa, pero papá va a protegerte». La abrazó rápido y subió. Diego lo esperaba recargando el arma. «¿Lista tu pistola?», preguntó. «Siempre». Ambos salieron por la puerta trasera. El frío les mordía la piel, pero el instinto de supervivencia los mantenía alerta. Rodearon la cabaña y vieron a los 2 hombres escondidos detrás del coche. Ramiro lanzó una piedra hacia un costado para distraerlos y en ese segundo dispararon juntos. Uno cayó de inmediato, el otro intentó correr hacia el bosque, pero Diego lo alcanzó con un disparo al hombro. Cuando todo se silenció, solo quedó el eco de los disparos y el olor a pólvora. Ramiro se acercó al hombre herido. «¿Quién te envió?». El sujeto respiraba con dificultad. El juez dijo que trajera a la niña». «¿Para qué?», rugió Ramiro sujetándolo del cuello. «Dijo que era su seguro». Ramiro lo soltó y se apartó asqueado. «Van tras Lucía», murmuró Diego. «No era por ti, era por ella». «No la van a tocar», dijo Ramiro con una rabia fría en la voz. «Lo juro». Llamaron a Riley y le explicaron todo. «Estoy enviando un equipo de extracción», dijo el agente. «Manténganse firmes hasta que lleguemos». «No tardes», contestó Ramiro. «No tendremos otra noche como esta». Cuando por fin los refuerzos llegaron, el sol ya estaba alto. Arrestaron al herido, retiraron los cuerpos y aseguraron la zona. Lucía, aunque asustada, estaba a salvo. Antes de que se fueran, Diego miró a Ramiro. «Hermano, esto no termina aquí. Si el juez quería a Lucía, hay algo más detrás de todo esto». Ramiro lo miró con ojos cansados pero decididos. «Lo sé, y voy a descubrir qué». Esa misma tarde, mientras subían a la camioneta del FBI, Ramiro miró el bosque una última vez. El enemigo había dado el primer golpe, pero él pensaba devolverlo con todo lo que tenía. El camino hacia la ciudad fue largo y silencioso. Lucía dormía recostada en el asiento trasero, abrazando su peluche, mientras Ramiro y el agente Riley viajaban en la parte delantera. El aire dentro de la camioneta olía a tierra y pólvora, mezcla de miedo y sobrevivencia. «Tiene una niña fuerte», dijo Riley sin apartar la vista de la carretera. «Más fuerte de lo que cualquiera debería ser a su edad», respondió Ramiro mirando el espejo retrovisor. «Ningún niño debería pasar por lo que ella pasó». El agente asintió con semblante. «¿Serio? Nuestros analistas revisaron los archivos que usted entregó. Hay registros de transacciones entre Renacer Holdings y fundaciones internacionales. El juez Héctor Varela firmó documentos de adopción falsos.
Los niños eran sacados del país con nombres cambiados. ¿Y cuántos lograron rescatar?, preguntó Ramiro. Hasta ahora 9, pero hay al menos 20 más desaparecidos. Algunos fueron adoptados por familias que no existen legalmente. Estamos intentando localizarlos. Ramiro apretó el puño. Todo ese infierno, y mi hija pudo ser una de ellos. Exacto, dijo Riley. Por eso necesitamos mantenerla bajo protección. Llegaron a una casa segura del gobierno, en las afueras de Monterrey. No tenía letreros ni cámaras visibles, pero estaba vigilada por agentes. Ramiro y Lucía se instalaron en una habitación sencilla pero limpia. Por primera vez en días, Ramiro sintió que podía respirar. Por la noche, mientras Lucía dormía, Riley lo llamó a la sala. «Tenemos noticias del juez Varela», dijo mostrando una carpeta. «¿Lo encontraron?» «Sí, pero no como esperábamos. Lo hallaron muerto en una casa de campo en Tamaulipas. Un tiro en la cabeza, igual que su escolta». «¿Suicidio?» «Eso dirán los periódicos, pero los forenses piensan que fue ejecución. Alguien lo eliminó para que no hablara». Ramiro se frotó la frente. «Entonces alguien más está al mando». «Eso creemos. Encontramos llamadas entre Héctor y un empresario llamado Leandro Espinosa, dueño de una red de fundaciones infantiles. Se sospecha que era el verdadero jefe». Ramiro recordó ese nombre. Lo había escuchado antes en las donaciones que Mercedes presumía en reuniones familiares. «Ese hombre financiaba el centro», dijo Ramiro. «Exacto. Y ahora es el único hilo que nos queda». El plan era infiltrarse en uno de los eventos benéficos de Espinosa, fingiendo que Ramiro era un exmilitar que buscaba invertir en su fundación. Riley se encargaría de obtener los permisos y las identidades falsas. 2 días después, Ramiro estaba frente al espejo, vestido con un traje oscuro y corbata. Diego lo ayudaba a colocarse un pequeño micrófono en la solapa. «¿Listo para volver al campo, hermano?», bromeó Diego. «Esto no es un campo, es una madriguera de serpientes», respondió Ramiro con seriedad. El evento se realizó en un hotel lujoso. En el salón principal, decorado con luces doradas y manteles blancos, hombres de traje y mujeres con vestidos elegantes brindaban con champaña. En el escenario, Leandro Espinosa daba un discurso sobre la esperanza de los niños del mundo. Ramiro lo observaba desde una mesa cercana. El hombre era de unos 50 años, bien parecido, sonrisa falsa y mirada fría. A su lado estaba Cristina Lozano, la inspectora que había cerrado la investigación años atrás, ahora vestida con joyas y un aire de poder. Riley, desde una camioneta afuera, hablaba por el auricular. «Todo va bien. Mantén la calma y espera el momento». Cuando Espinosa bajó del escenario, Ramiro se levantó con su copa en la mano y se acercó. «Señor Espinosa», dijo en tono amable, «soy Ramiro Castillo, exmilitar. He oído hablar de su fundación y quería conocer más». Espinosa sonrió. «Ah, siempre es un placer conocer a patriotas. ¿Le interesa ayudar a los niños necesitados?» «Así es», respondió Ramiro. «Quiero invertir en un proyecto real, no en caridad vacía». Espinosa lo miró con interés. «Me gusta su forma de pensar. Hablemos en privado». Lo llevó a una habitación contigua. Había un escritorio con documentos y una laptop abierta. «Aquí es donde se maneja la parte seria», dijo Espinosa, sirviendo 2 copas de vino. «Pero claro, necesitamos saber si es un hombre confiable. Pregunte lo que quiera. ¿Tiene familia?» «Una hija», respondió Ramiro con cuidado. «Ah, los hijos nos dan propósito, ¿no cree?». Esa frase hizo que a Ramiro se le erizara la piel. Espinosa hablaba con una calma enfermiza. «Usted estuvo en el ejército», continuó él. «Sabe cómo se mantiene el orden, con disciplina. Lo mismo aplicamos nosotros. Algunos niños necesitan más que amor, necesitan control». Ramiro sintió un nudo en el estómago, pero fingió una sonrisa. «Entiendo, y supongo que ese control tiene su precio». Espinosa rió. «Todos los milagros lo tienen». Riley habló por el auricular. «Mantente tranquilo, tenemos acceso remoto a la laptop. Solo 30 segundos más». Ramiro bebió un sorbo de vino para disimular.
Me gustaría ver su centro personalmente, si no hay problema. Espinosa levantó una ceja. Claro, aunque es un lugar privado. No todos los visitantes están preparados para lo que verían. En ese momento, un hombre de seguridad entró. Señor Espinosa, hay un problema con la conexión de red. Ramiro sintió cómo se tensaba el ambiente. Espinosa lo miró con sospecha. ¿Conexión?, repitió. Riley murmuró por el auricular. Nos detectaron, sal de ahí, Ramiro, ya. Espinosa se acercó despacio. ¿Quién eres realmente?, preguntó con una sonrisa fría. Solo un padre, respondió Ramiro. En un segundo, Ramiro volteó la mesa y corrió hacia la salida. Los guardias gritaron, se escucharon disparos. Corrió por el pasillo mientras el caos se apoderaba del salón. Vidrios rotos, gritos, gente huyendo. Afuera, Riley y Diego lo esperaban en la camioneta. ¡Sube!, gritó Diego. Ramiro saltó dentro justo cuando una bala impactó en la puerta trasera. La camioneta arrancó a toda velocidad. Riley hablaba por radio. «Tenemos las pruebas, repito, tenemos las pruebas». Ramiro respiraba agitado con la adrenalina a 1000. «¿Qué pruebas?» «Antes de que lo detectaran, logramos copiar toda la base de datos de Espinosa», dijo Riley. «Fotos, nombres, transferencias, todo. Entonces tenemos suficiente para destruirlos». «Sí», respondió el agente. «Pero ahora ellos saben quién eres». Ramiro miró por la ventana el reflejo de las luces alejándose. Sabía que el enemigo, ahora sin máscaras, iba a buscar venganza, y que el precio sería alto. Esa noche, el aire en la ciudad estaba espeso, como si el peligro pudiera respirarse. Ramiro, Diego y el agente Riley se refugiaron en un edificio del FBI, donde revisaban la información recuperada de la computadora de Leandro Espinosa. En la pantalla aparecían carpetas con nombres, números de cuenta y fotografías de niños. «Esto es una pesadilla», murmuró Riley. «Son más de 60 menores, todos registrados bajo programas educativos y de rehabilitación». Diego apretó los dientes. «Y todos pasaron por las manos de Mercedes Varela o del juez Héctor antes de desaparecer». Ramiro miró las fotos. Niños de diferentes edades, algunos sonrientes, otros con miradas tristes. Entre ellos, reconoció el rostro de una niña que había visto en las noticias el año pasado, Paola Méndez, desaparecida en la capital. «Estos no eran niños problemáticos», dijo con voz firme. «Eran niños con padres que creían que estaban pagando por ayuda». Riley tecleó unas líneas más y abrió una carpeta titulada Socios Internacionales. Allí había contratos con empresas en Canadá, Suiza y Emiratos Árabes. «Espinosa estaba vendiendo niños como si fueran mercancía», dijo el agente incrédulo. «Y usaban el nombre de Dios para justificarlo», añadió Ramiro con rabia. Un sonido los interrumpió, un golpe seco en la ventana. Riley desenfundó su arma y corrió hacia el pasillo. «Quédate aquí», ordenó a Ramiro y Diego, pero antes de que pudiera salir, una explosión estremeció el edificio. El vidrio de la ventana estalló y el humo llenó la sala. «¡Al suelo!», gritó Diego cubriendo a Ramiro. La alarma de incendios comenzó a sonar. Riley se comunicó por radio. «Ataque al nivel 3. Necesitamos refuerzos». El fuego se extendía por la oficina. Ramiro miró la computadora, aún encendida pero parpadeando. «Los archivos. Si se queman, todo se pierde». «Ya hice copias en la nube del Mimas Intensity FBI», dijo Riley. «Pero tenemos que salir ahora». Corrieron por el pasillo entre humo y escombros. Ramiro sentía el corazón golpearle el pecho. En la salida, un guardia del edificio los esperaba. «Vehículo listo», gritó. «¿Dónde está Lucía?», preguntó Ramiro. «La movimos hace una hora a una nueva casa, segura bajo nombre falso. Está con la agente Carla». Ramiro asintió aliviado, pero en su interior algo no encajaba. Si ellos habían sido atacados, ¿cómo supieron dónde estaban? «Riley», dijo mientras subían al coche. «¿Quién más sabía de esta ubicación?» «Solo nosotros tres y la jefa del operativo». «Entonces tenemos una rata adentro». La camioneta se alejó entre sirenas. Desde la distancia el edificio ardía, iluminando la noche como una hoguera.
Horas después, en una bodega abandonada a las afueras de Monterrey, Leandro Espinosa observaba las noticias en una pantalla. Un hombre alto con barba se acercó. Falló el explosivo, escaparon. Espinosa no apartó la vista. Sabía que ese exsoldado sería un problema, y ahora tiene a la prensa de su lado. ¿Qué hacemos? Encuentra a la niña. Si la tenemos, él se rendirá. Mientras tanto, en la nueva casa segura, Lucía dormía profundamente. La agente, Carla, de cabello corto y mirada severa, vigilaba desde la sala. Todo estaba en calma hasta que escuchó un sonido en el jardín, un leve crujido. Se levantó con la pistola en la mano y se asomó por la ventana. Nada. Pero cuando se dio vuelta, una sombra la golpeó con fuerza. Lucía despertó con el ruido. Bajó corriendo, llamando a Carla, pero en el pasillo la esperaba un hombre vestido de negro con un pasamontañas. «Tranquila, muñeca», dijo con voz áspera. «Solo vamos a dar un paseo». Lucía gritó. Intentó correr, pero el hombre la sujetó. En ese momento las luces del frente se encendieron y una voz tronó. «Suéltala». Era Ramiro. Había llegado antes de lo previsto, alertado por su instinto. El hombre soltó a Lucía y disparó. Ramiro respondió con 3 balas que lo derribaron. Lucía corrió hacia él, llorando. «Papi». «Ya está, mi amor. Ya está», dijo abrazándola con fuerza. Diego y Riley entraron segundos después. Vieron a la agente Carla inconsciente en el piso, pero viva. «Intentaron secuestrarla», dijo Ramiro con voz de hielo. «Si no hubiera llegado a tiempo». «Tienen que moverse otra vez», dijo Riley. «Ya no hay lugar seguro». Riley hizo una llamada urgente. «Tenemos que trasladar a la niña fuera del país. Un rancho en el norte, en Sonora. Nadie la encontrará allí». «Yo voy con ella», respondió Ramiro. «No, tú eres el objetivo principal. Si te siguen, la pondrás en peligro. Déjala ir con Diego». Ramiro dudó. «No la dejaré sola. Solo será temporal», dijo Diego. «Yo la cuidaré como si fuera mía». Ramiro se arrodilló frente a su hija. «Mi amor, vas a ir con tu tío Diego por unos días. Él te va a llevar a un lugar seguro, ¿sí?» Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y tú?» «Tengo que arreglar algo, pero te prometo que te encontraré pronto». Ella asintió, abrazándolo con fuerza. «Prometido, prometido». Horas después, la camioneta de Diego se alejó hacia el norte con Lucía dormida en el asiento trasero. Ramiro los observó desaparecer entre la oscuridad. Luego se giró hacia Riley. «¿A dónde vas?», preguntó el agente. «A terminar esto». Espinosa empezó. «Esta guerra yo la voy a cerrar». Riley intentó detenerlo, pero Ramiro ya se alejaba. «Castañeda, no lo hagas solo». Ramiro se detuvo un segundo y miró al agente. «No estoy solo. Llevo conmigo a todos los niños que él destruyó». Esa noche, mientras manejaba por la autopista desierta, Ramiro sabía que su destino ya estaba trazado. No buscaba venganza, buscaba justicia, y si la ley no podía alcanzarlos, él sí lo haría, porque nadie más tocaría a su hija, y nadie más enterraría a un niño en nombre de Dios. El amanecer encontró a Ramiro manejando rumbo a la capital. La carretera parecía infinita, una línea gris que se perdía entre la niebla. Llevaba 3 tazas de café encima y una pistola en la guantera. El cansancio le pesaba en los ojos, pero el fuego en su pecho lo mantenía despierto. Mientras avanzaba, repasaba en su mente los nombres de las víctimas, los archivos que había visto, los rostros de los niños. No podía borrar la imagen de las tumbas detrás de la casa de Mercedes. Aquella noche lo había cambiado para siempre. El teléfono satelital sonó. «¿Ramiro?», era Riley. «Tenemos ubicación de Espinosa. Está escondido en una finca privada en el estado de Querétaro. Estamos preparando una redada con apoyo del ejército. Dame la dirección». «No, escucha, no puedes ir solo». «Riley, no estoy pidiendo permiso». El agente suspiró al otro lado. «Sabía que dirías eso. Te enviaré las coordenadas, pero prométeme que no entrarás hasta que lleguemos». Ramiro colgó sin responder.
3 horas después estacionó su camioneta en un camino de tierra. Frente a él, una reja enorme custodiaba una finca con muros altos. Había cámaras, hombres armados y vehículos de lujo. Así es como se esconde el mal, pensó. Detrás de la fachada de filantropía, Espinosa vivía rodeado de dinero y muerte. Revisó su pistola y la cargó. Luego, con una linterna pequeña, se adentró entre los árboles. Se movía como en los viejos tiempos, silencioso, paciente, letal. Logró acercarse a la parte trasera del terreno, donde un guardia fumaba distraído. Se le acercó por detrás y lo durmió de un golpe seco. Tomó su radio y su tarjeta de acceso. Dentro del terreno, el silencio era espeso. Pasó junto a un cobertizo y escuchó llantos. Se acercó despacio, abrió la puerta y vio algo que le heló la sangre. 4 niños encerrados, con las manos atadas. Uno de ellos lo miró con terror. «¿Quién eres?», susurró el pequeño. «Tranquilo, vengo a sacarlos de aquí». Cortó las cuerdas y los ayudó a salir. «Vayan al bosque, corran sin mirar atrás, la policía vendrá pronto». Cuando los niños desaparecieron entre los árboles, Ramiro siguió avanzando. La casa principal estaba iluminada. Desde una ventana vio a Espinosa conversando con 2 hombres trajeados. Parecía calmado, como si supiera que nadie podría tocarlo. Ramiro se deslizó por un pasillo lateral y llegó hasta una puerta entreabierta. Dentro, Espinosa reía mientras hablaba por teléfono. «No te preocupes, todo está controlado. El juez ya no es un problema y la mujer vieja tampoco. Castañeda caerá pronto, tengo a gente siguiéndolo». Ramiro empujó la puerta con un golpe y apuntó su arma. «No tienes que molestarte, ya me encontraste». Espinosa giró lentamente, sorprendido. «Vaya, el héroe. Pensé que estarías huyendo». «Huir no, está en mi naturaleza», respondió Ramiro. «¿Qué quieres, matarme? Si lo haces serás igual que yo». «No, Leandro». Su voz era firme. «Yo no mato niños». Uno de los guardaespaldas intentó sacar su arma, pero Ramiro disparó primero. El otro se arrojó detrás del sofá, pero también cayó con un tiro certero. Espinosa quedó solo con las manos en alto. «No ganas nada con esto, Castañeda. Hay más como yo. Si me matas, alguien ocupará mi lugar. Entonces tendré que seguir cazándolos». Antes de que pudiera responder, las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Espinosa sonrió. «Ya ves, la ley llega a tiempo». «La ley viene por ti, no por mí», replicó Ramiro. Riley entró con un grupo de agentes armados. «Ramiro, baja el arma», gritó. «Ya lo tenemos». Ramiro lo miró un instante dudando. Finalmente bajó la pistola y dio un paso atrás. «Está vivo, no quiero su sangre, quiero justicia». Los agentes esposaron a Espinosa, que mantenía su sonrisa arrogante. «Esto no ha terminado», le susurró al pasar junto a Ramiro. «No sabes con quién te metes». Horas después, ya en la base, Riley lo observaba con respeto. «Podrías haberlo matado y nadie te habría juzgado». «Eso habría sido fácil», dijo Ramiro mirando por la ventana. «Pero quería que el mundo lo viera caer». El agente asintió. «Los niños que encontraste están a salvo. Están recibiendo atención médica. Eres un héroe, Ramiro». «No soy un héroe, solo un padre». Más tarde, en la misma noche, Ramiro recibió una llamada de Diego. «Llegamos al rancho sin problemas. Lucía está bien jugando con los caballos». Ramiro sonrió por primera vez en días. «Gracias, hermano. Dile que pronto estaré con ella». Pero su alivio duró poco. Un mensaje apareció en su teléfono. «Sabemos dónde está tu hija. Si quieres verla viva, no entregues los archivos restantes». El mundo se le vino abajo. Corrió hacia Riley, que revisaba documentos. «Interceptaron mis comunicaciones. Saben dónde está Lucía». «¿Cómo lo sabes?» Ramiro le mostró el mensaje. Riley frunció el ceño. «Esto cambia todo. Deben tener un topo dentro del FBI». Ramiro tomó su chaqueta y su arma. «Voy a buscarla». «Espera, no puedes ir solo. Vamos a rastrear la señal del mensaje. Haz lo que tengas que hacer, pero si tocan un solo cabello de mi hija, esta vez no habrá arrestos». Salió del edificio sin mirar atrás. En su mente,
Solo quedaba una imagen: Lucía sonriendo en el rancho, sin saber que la oscuridad volvía a acecharla. Y en su corazón una certeza: no habría límites esta vez. Si tenía que destruir medio mundo para salvarla, lo haría. Ramiro manejaba con el corazón acelerado, el volante apretado entre las manos. El cielo se oscurecía mientras avanzaba hacia el norte, rumbo al rancho donde Diego había llevado a Lucía. La carretera parecía interminable y cada kilómetro se sentía como una eternidad. El mensaje seguía brillando en su mente como un cuchillo. Sabemos dónde está tu hija. No había firma, pero no la necesitaba. Sabía que era Espinosa o alguien de su red. Aún encerrado, aquel hombre tenía poder suficiente para mover piezas desde la sombra. El teléfono sonó. Era Diego. «Ramiro, algo raro está pasando», dijo con voz entrecortada. «Un helicóptero sobrevoló la zona hace unos minutos». «¿Lucía está contigo?» «Sí, la tengo aquí, pero no me gusta esto. Estoy moviéndola al granero». «Escúchame bien, Diego. Cierra todas las entradas, corta las luces y no dispares hasta que sea necesario. Ya voy para allá». «Date prisa, hermano. Esto se siente mal». Ramiro aceleró. El motor rugía y las luces del tablero temblaban con el movimiento. Cada curva era un desafío, cada sombra al borde del camino una amenaza. 30 minutos después, divisó las luces del rancho a lo lejos. Pero algo no estaba bien. Había una camioneta estacionada frente a la entrada, sin placas, y las puertas del establo estaban abiertas. Sacó su arma y se movió con sigilo entre los matorrales. «Diego», susurró por el radio. «Responde». Nada. Silencio. Avanzó hasta el porche y empujó la puerta. Dentro, el lugar estaba desordenado. Muebles volteados, vidrios rotos y marcas de disparos en la pared. Su corazón se aceleró aún más. Subió las escaleras y encontró rastros de sangre en el piso. «¡Diego!», gritó. Una voz débil respondió desde el fondo del pasillo. Corrió hacia allá y lo encontró recostado contra la pared, herido en el hombro. «¿Dónde está Lucía?», preguntó con desesperación. «Se la llevaron», balbuceó Diego. «Eran 3 hombres, venían preparados, dije que no la entregaría y...» «Tranquilo», dijo Ramiro apretando la herida. «Vas a estar bien». Pero Diego lo miró con ojos vidriosos. «Prométeme que la traerás de vuelta». «Te lo prometo». Diego sonrió débilmente antes de perder el conocimiento. Ramiro lo cubrió con una manta y le revisó el pulso. Aún vivía. Llamó a Riley por radio. «Se la llevaron. Mi hija está en manos de ellos. Necesito ubicación inmediata». «Tranquilo, Ramiro». Rastreamos el helicóptero. Despegó rumbo al sur, hacia una zona industrial abandonada. «Estamos mandando apoyo. No esperes por mí. Voy en camino». Salió corriendo. Encendió su camioneta y tomó la autopista. El viento entraba por las ventanas abiertas y la rabia le nublaba la mente. Todo lo que había soportado, todo lo que había perdido, se reducía a ese momento. Rescatar a su hija o morir intentándolo. En menos de 1 hora llegó al complejo industrial. Era un conjunto de bodegas viejas con las ventanas rotas y los muros cubiertos de grafitis. Había un helicóptero estacionado a un costado y 2 camionetas negras. Ramiro apagó el motor y se deslizó entre las sombras. Escuchó voces adentro. «¿Qué hacemos con la niña?», preguntó uno. «Espinosa dijo que la mantengamos con vida. La necesitan como moneda de cambio». Su rabia creció. Se movió como un fantasma entre los contenedores hasta llegar a una puerta lateral. Dentro, vio a 3 hombres. Uno vigilaba, otro hablaba por radio y el tercero tenía a Lucía sentada en una silla con las manos atadas. Ella estaba llorando pero sin gritar. Era fuerte como su padre. Ramiro levantó el arma. 3 disparos secos bastaron. Los cuerpos cayeron antes de que pudieran reaccionar. Corrió hacia su hija y la abrazó con fuerza. «Tranquila, princesa. Ya pasó. Estoy aquí. Papi, sabía que vendrías», susurró entre lágrimas. Pero entonces escuchó pasos. Más hombres se acercaban. La puerta principal se abrió de golpe y entraron 5 atacantes. Ramiro cubrió a Lucía detrás de un pilar
y disparó. El eco de las balas retumbó en toda la nave. Uno cayó, luego otro, pero seguían llegando. «¡Salgan por atrás!», gritó una voz. Era Riley, entrando con un grupo de agentes. En segundos, el lugar se convirtió en un campo de batalla. Luces rojas, gritos, humo, disparos por todos lados. Ramiro corrió con Lucía hacia la salida trasera, mientras Riley y su equipo cubrían. Una granada cayó cerca. Ramiro la empujó lejos, con el pie, y se lanzó al suelo cubriendo a su hija. La explosión los sacudió, levantando polvo y fuego. Cuando abrió los ojos, tenía un zumbido en los oídos, pero Lucía estaba viva. «¡Corre!», gritó, levantándose con dificultad. Afueras, Riley los alcanzó. «Tenemos que irnos, más refuerzos vienen. En camino. ¿Cuántos quedan adentro?» «5. Pero los tenemos rodeados». Subieron a la camioneta del FBI y se alejaron mientras las luces del fuego iluminaban el cielo. Ramiro abrazó a Lucía contra su pecho, temblando. «Lo lograste, papi», dijo ella sonriendo débilmente. «No, amor, lo logramos los dos». Riley los miró desde el asiento delantero. «Espinosa ya no podrá hacer nada. Sus hombres caerán uno por uno». Ramiro no respondió. Miraba por la ventana, con el rostro endurecido. «No descansaré hasta que no quede nadie». Esa noche, al fin, la carretera los llevó lejos del peligro. Pero Ramiro sabía que, aunque la guerra parecía ganada, las sombras aún no se habían disipado del todo, porque mientras existiera alguien dispuesto a vender la inocencia por dinero, su lucha no terminaría, y él, un simple padre con el alma herida, sería su peor pesadilla. La madrugada los encontró en Midwestern movimiento. La camioneta del FBI avanzaba por un camino solitario rumbo al norte. Riley conducía con la mirada fija al frente, mientras Lucía dormía en el regazo de Ramiro, envuelta en una manta. Afuera, el cielo estaba cubierto y el viento silbaba entre los árboles. Ramiro no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Espinosa, la sangre, las tumbas, todo lo que había perdido y lo que casi pierde. Había ganado una batalla, pero el enemigo aún tenía raíces profundas. «Riley», dijo en voz baja, «dime la verdad. Esto se acaba con Espinosa». El agente negó con la cabeza. «No, era solo uno de los nombres visibles. Tenemos documentos que apuntan a políticos, empresarios y hasta funcionarios de migración. Esto es una red internacional». «Entonces sigamos», dijo Ramiro con voz firme. «No vine hasta aquí para dejarlo a medias». «Tienes una hija, Ramiro. Ella te necesita, más que la justicia». Ramiro miró a Lucía dormida. Su rostro era tranquilo, pero su respiración temblorosa revelaba las pesadillas que aún la seguían. «Precisamente por ella», susurró. «No quiero que crezca en un mundo donde monstruos como esos sigan vivos». El amanecer los alcanzó cuando llegaron a una base del ejército en Sonora. Diego ya estaba allí con el brazo vendado pero de pie. «Mira quién volvió», dijo con una sonrisa débil. «Creí que me habías dejado tirado». «Sabía que no te ibas a morir tan fácil», respondió Ramiro abrazándolo. «Gracias por cuidar a Lucía. Ella es una guerrera, no dejó de rezar por ti ni un minuto». Lucía se despertó y corrió a abrazar a su tío. Por primera vez en mucho tiempo, Ramiro sintió que tenía un pequeño pedazo de paz, pero duró poco. Riley entró con un expediente en la mano. «Tenemos nuevas pruebas», anunció. Espinosa tenía una cuenta secreta bajo otro nombre. El dinero de las adopciones ilegales se enviaba a una fundación en el extranjero llamada Luz de Esperanza. «¿Y quién dirige esa fundación?», preguntó Diego. Riley abrió la carpeta. «Un político mexicano, senador Álvaro Briceño». Ramiro sintió un escalofrío. «Conozco ese nombre. Era amigo de mi suegro». «Exacto», dijo Riley. «Fue Briceño quien protegió a Mercedes y al juez Varela durante años. Ahora tenemos la oportunidad de exponerlo, pero necesitamos una grabación o un testigo que lo incrimine». Ramiro se quedó en silencio unos segundos. «Entonces déjenme hacerlo a mi manera». «No,
Ramiro, intervino Riley, ya hiciste bastante. Esta vez la ley debe encargarse. La ley falló una y otra vez, respondió Ramiro con la mirada fija en el horizonte. Yo no. Esa noche, mientras los demás dormían, Ramiro salió del campamento. Tomó una moto del ejército y condujo hacia la capital del estado, donde sabía que Briceño tenía una residencia privada. No llevaba plan, solo una determinación inquebrantable. A las 3 de la madrugada llegó al lugar. 2 guardias vigilaban la entrada, pero Ramiro se movía con la precisión de un cazador. En cuestión de segundos, los desarmó sin hacer ruido y entró a la casa. El senador estaba en su despacho revisando papeles cuando la sombra de Ramiro apareció detrás de él. No se mueva. Briceño se giró despacio. ¿Quién eres? Alguien que quiere respuestas. El político sonrió con arrogancia. Ah, el soldado. Supe de ti. El esposo de Carolina, Parela. Pensé que ya te habías rendido. Nunca me rindo cuando se trata de mi hija. Tu hija está a salvo, ¿no? Entonces olvida el resto. Esto no te incumbe. Ramiro se acercó lentamente. Se trata de todos los niños que ustedes vendieron, torturaron y enterraron. Idealista, se burló Briceño. El mundo siempre ha tenido hambre, pobreza, padres desesperados. Nosotros solo les dimos una salida. ¿A cambio de qué? ¿Dinero? ¿Poder? A cambio de orden, dijo el senador. El caos necesita control, y el control necesita sacrificios. Tú, de todos, deberías entender eso. Ramiro lo miró con asco. Eres peor que los que disparan un arma. Por lo menos ellos no lo hacen en nombre del bien. El político se recostó en su silla, confiado. Si crees que puedes destruirme, estás equivocado. Tengo jueces, militares, periodistas. Nadie te creerá. Ramiro sacó un pequeño grabador y lo dejó sobre el escritorio. Entonces dímelo de nuevo para que lo escuchen todos. Briceño se levantó de golpe, pero Ramiro ya tenía la pistola apuntándole. Siéntate. El senador, temblando de rabia, se dejó caer en la silla. ¿Qué esperas ganar con esto? Justicia. Apretó el botón de grabación y dejó que Briceño hablara presumiendo, justificándose, revelando nombres y detalles. Cada palabra era una confesión. Cuando terminó, Ramiro tomó el grabador y se acercó a la ventana. «Esto termina hoy». «¿Vas a matarme?», preguntó el político, pálido. «No. Vas a vivir para ver cómo todo lo que construiste se derrumba». Ramiro lo dejó atado en su propia oficina y salió. Al amanecer, el audio de la confesión ya estaba en manos de Riley. Horas después, los noticieros reventaron con la noticia. Senador Álvaro Briceño acusado de liderar red de adopciones ilegales. Ramiro observaba la televisión en minutos silencio. Lucía jugaba a su lado, ajena a la magnitud de lo que su padre había logrado. Diego entró con 2 cafés. «Lo hiciste, hermano». «No, lo hicimos todos», respondió Ramiro. «Pero aún falta un nombre». «¿Quién?» Ramiro miró hacia la ventana. «Carolina. Ella también tiene que decir la verdad, porque el pasado, aunque parezca enterrado, siempre vuelve a llamar». Pasaron 2 semanas desde la caída del senador Briceño. Los periódicos hablaban de justicia, los noticieros llenaban horas con entrevistas, y la gente salía a las calles pidiendo castigo para todos los implicados. El país entero sabía ahora lo que se escondía tras los centros espirituales, una red de dolor, corrupción y muerte. Ramiro observaba todo desde la distancia. Había rechazado entrevistas, condecoraciones y homenajes. No quería fama ni aplausos, solo silencio. Vivía con Lucía y Diego en una pequeña casa en las montañas, donde el viento olía a pino y el amanecer era limpio. Esa mañana, Lucía jugaba con su conejo de peluche frente a la chimenea. Sonreía otra vez, pero aún dormía con las luces encendidas y despertaba gritando algunas noches. Ramiro la consolaba siempre con paciencia, sabiendo que las heridas del alma tardan más que las del cuerpo. «Papi, ¿ya se fueron los hombres malos?», preguntó ella de pronto. «Sí, mi amor, ya no pueden hacernos daño», respondió con una sonrisa cansada. «¿Y la abuela?».
Está donde no puede salir, dijo, evitando entrar en detalles, y donde no volverá a lastimar a ningún niño. Lucía asintió, satisfecha, y volvió a su juego. Ramiro la miró sintiendo una mezcla de amor y tristeza. Su hija era su luz, la razón por la que había sobrevivido a la oscuridad. Esa tarde, Riley llegó a visitarlos. Vestía de civil, con ojeras y un aire de agotamiento. «Tenemos buenas noticias», dijo entrando. «Briceño confesó más de lo que esperábamos. Está colaborando para reducir su condena, pero su testimonio nos permitió atrapar a 6 implicados más». «¿Y Espinoza?» «Murió en prisión hace 3 días. Envenenado». Ramiro se cruzó de brazos. «Así terminan los que viven de la sangre de inocentes». Riley asintió. «También traigo esto», dijo entregándole un sobre. «Es el cierre oficial del caso. Estás libre de toda investigación». «Nunca estuve preso». «Lo sé, pero necesitaba decírtelo», respondió Riley con una media sonrisa. Lucía se acercó y abrazó la pierna del agente. «¿Tú también eres bueno, señor?» Riley rió suavemente. «Hago lo que puedo, pequeñita, pero tu papá es el verdadero héroe». «Sí, él me salvó», dijo ella con orgullo. Cuando el agente se fue, el silencio volvió a llenar la casa. Diego preparaba café mientras Ramiro miraba por la ventana. «¿Y ahora qué? ¿Vas a hacer, hermano?», preguntó Diego. «No lo sé. Tal vez por fin ser padre, nada más». «Eso suena bien», respondió Diego dándole una palmada en el hombro. «Te lo mereces». Esa noche, cuando Lucía ya dormía, alguien tocó la puerta. Ramiro abrió y se encontró con un rostro que no esperaba volver a ver. Carolina. Estaba demacrada, con el cabello revuelto y los ojos hinchados. «Necesitaba verla», dijo apenas en un susurro. «Solo una vez». «No puedes acercarte», respondió él, manteniendo la voz fría. «Hay una orden judicial». «Lo sé, pero quiero pedirte perdón, Ramiro. No dormí desde aquella noche. Sé que lo arruiné todo». «No arruinaste solo un matrimonio», dijo él conteniendo la rabia. «Casi destruyes la vida de tu hija». Ella comenzó a llorar. «Tenía miedo, ¿sabes? Mamá siempre me controló. Me hizo creer que todo era por amor, por disciplina. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde». «Todos tenemos miedo», respondió Ramiro. «Pero eso no justifica el daño». Carolina levantó la mirada. «Solo quiero verla de lejos. Quiero saber que está bien». Ramiro dudó unos segundos. Luego suspiró. «Quédate aquí. No entres». Caminó hasta la habitación de Lucía y abrió la puerta. La niña dormía profundamente, abrazada a su peluche. Ramiro se hizo a un lado para que Carolina pudiera mirar. Ella cubrió su boca con la mano para contener el llanto. «Gracias», susurró. «Eso es todo lo que necesitaba». Ramiro la acompañó de vuelta a la puerta. «Ahora vete, no quiero que vuelvas». «Lo sé», dijo. Ella limpiándose las lágrimas. «Solo dile que la amo». Carolina se alejó por el camino cubierto de niebla, y Ramiro se quedó observando hasta que desapareció. No sintió odio ni rencor, solo una tristeza profunda. Algunos pecados no se borran, solo se cargan hasta el final. Al día siguiente, Ramiro llevó a Lucía al lago cercano. El sol brillaba sobre el agua y las montañas parecían gigantes dormidos. «Papi, ¿ya se acabó la historia de los hombres malos?», preguntó ella. «Sí, mi amor, ya se acabó». «Entonces ahora empieza la nuestra, ¿verdad?». Ramiro sonrió. «Sí, princesa, ahora empieza la nuestra». Lucía arrojó una piedra al lago y el sonido del agua se mezcló con el viento. Ramiro la observó correr por la orilla, riendo como una niña normal, y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Sacó de su bolsillo una pequeña medalla del ejército, la última que conservaba, y la lanzó al agua. «Ya no soy soldado», murmuró para sí. «Soy padre». El viento sopló más fuerte, levantando hojas y polvo, y mientras el sol caía sobre las montañas, Ramiro supo que, aunque el mundo seguía lleno de oscuridad, había ganado su propia guerra. Porque al final no se trata de disparos ni de venganza.
Se trata de proteger lo que más amas, sin importar el precio, y él, Ramiro Castañeda, había pagado ese precio con todo lo que era. Fin de la historia. Relatos de un viejo.